Hoy os voy a mostrar un montón de trabajos que he preparado con un nuevo láser compacto chiquitito de Falcon, el modelo A1C. Dual, ya que incorpora dos láseres distintos para la misma máquina. He aprovechado un viaje a mi lugar de vacaciones, me he traído esta joya conmigo, la vamos a desempaquetar, realizar las conexiones, la puesta a punto con el programa que incluye Creality Falcon. Os mostraré lo fácil que es intercambiar los diferentes láseres, el láser luz diodo 10 vatios o infrarrojo de 1.2 vatios y una variedad bastante amplia de lo que podemos llegar a realizar con ganas, ideas y mucha creatividad. Me encantaría que me acompañarais. Soy Yolanda, de Creados con Pasión. ¡Comenzamos! Habéis estado viendo en la intro de este nuevo vídeo lo bien empaquetado que viene nuestro nuevo láser. Directo desde la agencia de transportes a mi casa y después un nuevo viaje hasta mi lugar de vacaciones. Es por esto que veréis un escenario un poquito diferente al habitual. Dentro de la cámara o módulo interno del láser, muy bien protegido, viene el segundo láser de luz infrarroja. El láser viene tapado, la aguja que estáis viendo será nuestra guía de reconocimiento de distancia para el láser y los diferentes materiales que vayamos a utilizar, y en la parte posterior el canal o guía sobre la que después encajaremos en nuestra máquina de manera sencilla el láser. Desprecinto el láser luz azul diodo de 10 vatios que ya está conectado. La pieza naranja es un protector extra para la luz del láser y se ajusta perfectamente mediante 4 imanes que facilitan su colocación. En el frontal del láser, siempre visible, aún más cuando levantamos la pantalla protectora o cabina de nuestra máquina, las características generales, así como una luz generalmente verde que se encenderá cuando conectemos nuestro láser. Si la luz cambiara a rojo, según la secuencia que viene impresa, podemos detectar diferentes errores de nuestro láser. En el lateral, botón de encendido, enfoque automático, junto a la rueda que subirá o bajará la nueva peana de enfoque, el botón de parada de emergencia. En la trasera, la salida para la extracción de humos, donde colocaremos el tubo que también viene incluido en este set. Algunos códigos QR de inicio importantes de Falcon para tenerlo siempre a mano y las conexiones básicas. Lo siguiente a desembalar son los extras imprescindibles: cables, tubo extractor de humo, la plantilla de calibración de la máquina del láser, incluso incluyen 10 papeles fotográficos en negro que podremos usar para calibrar la máquina o para hacer grabaciones previas de prueba. Además, 2 maderas de tilo de 15×15, que no lo había dicho con anterioridad, pero ese es el formato o el tamaño en el que va a grabar nuestro láser, 15×15. Sin olvidarme, por supuesto, de una parrilla metálica protectora para la base de nuestro láser, para cuando realicemos cortes no estropear nuestra plataforma. De quita y pon. La conexión y colocación del tubo extractor súper rápida y sencilla, ya que viene con la argolla fija en el tubo y con una mariposa que nos permite aflojar o apretar hasta dejar colocado. Colocamos el cable de la batería, el puerto USB y muy importante, la llave de arranque. En los modelos anteriores que hemos visto de Falcon se trata de una llave normal. En este caso es una llave digital con puerto USB. Sin colocar esta llave, el láser no se pone en funcionamiento. Incluye 2 llaves por si acaso,
perdemos una. Voy a mostraros muy rápido cómo podemos cambiar de un láser a otro sin dificultad. Aflojamos el tornillo de sujeción, retiramos o desenganchamos el puerto de la parte posterior, bajamos el láser por el canal y extraemos la pieza. De la misma manera, invertida, colocaremos el segundo láser. Encajamos en el riel, apretamos el tornillo para fijar y realizamos la conexión del puerto. Más fácil y rápido, imposible. Es más, también podríamos obtener un tercer módulo de luz diodo de 5 vatios. Ya queda poco. Enciendo la máquina, subo con la rueda manual la plataforma para ajustar las distancias de grabación del láser, retiro un plástico cartón protector de la base inferior y luz verde para empezar a jugar y divertirnos. Voy a aprovechar mi primera experiencia para hacerla única, y es que le tenía muchísimas ganas a probar el acrílico, ese material tan fantástico y colorido que hasta ahora se resistía. Desde Creative Falcon me han enviado un muestrario maravilloso de colores y piezas. Y en lugar de hacer las pruebas iniciales sobre madera, que sería lo suyo, como ya tengo cierta experiencia previa, ya lo sabéis y si sois habituales por aquí en el canal, directamente me lanzo a probar el software incluido en el programa de Falcon sobre este material. Este tipo de láser funciona perfectamente con programas de edición vectorial que tengáis previos, pero también disponéis del programa gratuito que podemos descargar desde su página llamado Falcon Design Space, y es con el que yo he venido trabajando todo este tiempo. Es muy básico, pero desde mi punto de vista no se necesita mucho más para poder funcionar y trabajar con el láser, sobre todo de inicio. Luego ya existen otro tipo de programas más avanzados, con muchas más herramientas, opciones de diseño vectorial que podremos implementar si es nuestro deseo. De los 3 proyectos opciones que me marcan como posibilidades, escojo el pequeño llaverito astronómico. Como ya tengo el programa instalado y descargado y con las actualizaciones al día, una vez que he encendido el láser, el programa lo ha reconocido y aparece en la esquina superior derecha. Se abre un cuadro de diálogo con la guía de inicio rápido. La vamos a seguir paso a paso con la pequeña rebeldía de comenzar por un material diferente al que nos proponen, madera. Modifico el texto, elijo una tipografía diferente. Aquí es donde me rebelo y escojo acrílico en lugar de madera, por lo que los parámetros de grabación y corte del material varían. Seleccionando los preestablecidos por la máquina. No voy a tocar nada. Para jugar después siempre tenemos tiempo. 3 milímetros de grosor, acrílico, púrpura, opaco. He retirado un trocito del plástico film protector de uno de los lados del metacrilato. Ajusto la imagen con la cámara, le doy a enfoque automático y una vez que hace el reconocimiento tanto del material como la distancia a la que el láser va a trabajar, también hace una fotografía con la cámara. Esto me ayudará a posicionar el diseño sobre el material, encajarlo perfectamente y al milímetro. Las características para acrílico en este caso es un grabado de relleno, velocidad 1000, 35% de potencia y una pasada. Sin embargo, para el corte necesitaré una velocidad de 250 más lenta, una potencia del láser del 90% y realizar 4 pasadas para que el corte se realice. Inicio el proceso y aquí veis cómo empieza a trabajar el láser sobre este material. Unos minutos después
extraigo la pieza grande de acrílico, recupero la pieza grabada y cortada y no puedo estar más contenta del resultado. Quito el papel protector de la parte posterior y ya solo me restará montar este precioso llavero y regalarlo. Un objetivo más cumplido. Ahora paso a mostraros diferentes materiales y objetos con los que he probado e incluso algún error. Un clásico es la polipiel. Tengo diferentes colores y formatos de llaveros doble cara y en esta ocasión voy a probar uno de ellos con el láser luz diodo de 10 vatios y otro con el láser de luz infrarroja. Compararemos un poquito las diferencias entre ambos, si es que las hubiera. Como podéis ver, ajustar el diseño y el tamaño al material en este láser es muy sencillo. Tan visual como que la cámara funciona perfectamente, así que nos permite unos trabajos y proyectos muy precisos. Me voy a cargar los diferentes materiales en el banco de parámetros que dispone Falcon. Escojo la polipiel, automáticamente adapta los datos y parámetros e inicio el proceso. Para la segunda cara, mismo proceso y para ser precisos, estos pasos los debemos seguir uno a uno. Mismo material, polipiel, en todos los casos no es piel natural, es sintética. He decidido personalizar unas fundas de pasaporte, escogiendo dos diseños diferentes, uno para la portada con una rosa de los vientos y una variedad de sellos simulando aduanas para la cara B o posterior. Todas estas pruebas las veremos después. No pueden faltar las pruebas sobre madera, un clásico, además básico, para el trabajo con láser, sobre todo en corte y grabado. Continúo con el láser 10 vatios de diodo. La pieza que voy a grabar ya está precortada, la he comprado así, son unos marcapáginas. Tengo realizado un diseño, os voy a mostrar en concreto, pero he realizado unos cuantos más. Ya veréis en semanas o días posteriores que os subiré alguna pequeña story o reel de cómo han quedado estos 20 y tantos marcapáginas que he creado para celebrar un cumpleaños. A lo que voy, grabar madera no requiere ninguna complicación. Velocidad 6000, potencia 60%, luego veremos el resultado final. Aunque se trata de un láser chiquitito, por las proporciones que tiene y porque la verdad es que es muy manejable, nos lo podemos llevar casi a cualquier sitio, no digo que debajo del brazo, pero casi. Pero bueno, algo un poquito más complejo que madera plana. Voy a intentar grabar las dos varillas principales, anterior y posterior, de un abanico, de esos que se llevan tanto ahora mismo como regalos promocionales o regalos en bodas. Debemos ser un poquito creativos a la hora de colocar el material en nuestra base o plataforma del láser. Para evitar errores, yo la fijo con unos trocitos de cinta carrocera. Para la varilla principal, una frase graciosa. Podemos modificar la tipología de letra en el programa de Falcon Space Design. Yo he escogido un menos drama y más abanico. Y en la varilla de la parte posterior no pensaba hacerle ninguna grabación, pero para que fuera más visual, que pudierais ver que este tipo de materiales se puede grabar en este láser, he optado por poner el clásico de dos nombres tipo boda con unos dibujitos de anillo y corazón, que puede ser sustituido por una fecha, por ejemplo, para que veáis el efecto final. Probablemente este abanico lo siga decorando en algún vídeo posterior, ya que lo escogí con el fondo de tela en blanco para poderlo pintar, serigrafiar, transferir algún DTF, etc.
La última de las pruebas que veremos con el láser de 10 vatios será posavasos en piedra de pizarra. He adquirido un set de 4 unidades y diseños tribales con diferentes animales. No voy a seguir aburriéndoos con el proceso para colocar materiales, encuadre, etcétera, que eso lo debemos realizar siempre en cada uno de nuestros proyectos. Los parámetros de grabación no los he modificado porque creo que vienen bastante bien ajustados con el programa, pero cuando veamos el resultado final de todos estos proyectos os iré nombrando esos datos. Llega la hora de cambiar el láser, colocar nuestro infrarrojo y comenzar a probar con aquellos materiales más aptos para ello. Son todos aquellos que son considerados sintéticos o no naturales. Es decir, este láser no podría grabar madera, por ejemplo, o piel natural, pero sí que es apto para plásticos, no todos, pero sí algunos, acero o aluminio, por ejemplo. Y veréis también que he probado con algunas resinas y el resultado me ha encantado. Comienzo por grabar unas chapitas identificativas que me han enviado desde Creality Falcon, muy coloridas y metálicas. Realizo diferentes pruebas. Primero monto los diseños variados con dibujos vectoriales del sistema o algunos de alguna carpeta que tengáis. Incluso he probado a grabar una imagen, una foto chiquitita y minúscula de nuestro querido Bubu, para ver la diferencia entre grabar una impresión o imagen vectorial o una imagen dentro de estos parámetros sobre este material. Luego veremos las 4 muestras que he realizado. Continuando con el metal, lo siguiente que grabaré será una pequeña pinza o clip metálico para realizar portachupeteros, por ejemplo, donde grabaré un nombre y el resultado a mí me ha chiflado. Más metal, en este caso aluminio de color azul, unos abrebotellas. Como puedo grabarlo por ambas caras, voy a aprovechar la ocasión. En un lado, unos dibujitos acorde a la utilidad del objeto. Y en el otro podemos grabar un sello, un distintivo, una marca que quiera hacer promoción de su lugar o sitio de recreo, por ejemplo. Como me lo voy a quedar, he colocado un Creados con Pasión. Y el contraste sobre este azul eléctrico, para mí, fabuloso. La siguiente prueba, como os había informado antes, es la comparativa a la hora de grabar polipiel sintética. Escojo 2 nuevos diseños, un nuevo llavero, siguiendo los parámetros de luz infrarroja, sin tener ambas piezas en la mano, lo haremos después. La grabación es perfecta. Y aquí empiezo un poco con las pruebas y libre albedrío. Empiezo por hacer dibujos o grabados en la parte posterior de 2 vaciabolsillos que había realizado hace un montón de vídeos con diferentes resinas. El primero, una resina epoxi. Os dejaré el vídeo anclado en la cajita de información. Es plana, ideal para colocarle una frase emotiva, una pequeña dedicatoria. La grabación con el láser queda en un color negro. La siguiente pieza es resina acrílica, polvo mezclado con agua, teñido con pigmentos y después endurecido. Escojo un pequeño dibujo y lo grabo, siguiendo los mismos parámetros que hemos utilizado para grabar la pizarra. La última prueba la realizaré sobre bolígrafos o lápices de cobertura plástica. La base es de madera, la tenía precortada con otro láser, simplemente es para ajustar mejor los lápices o bolígrafos y que no se muevan durante la grabación. Es más, ajusto esta base a la plataforma móvil para que no se mueva y porque además la madera está un poquito combada y tiene diferentes alturas.
Aquí he tenido que improvisar los parámetros siguiendo un poco el criterio de plásticos y opciones varias que existen dentro de los parámetros de la máquina hasta ajustar y dar con el idóneo, ya que entre los diferentes materiales y opciones que nos permite no he encontrado ninguna adecuada. Decido también probar sobre una pequeña carcasa o cajita de auriculares. Yo creo que el material es metálico, pero no estoy muy segura. También es cierto que la base no es exactamente plana y esto al final ha complicado un poco el trabajo de grabado. Más que nada porque he querido hacer el diseño muy grande y no he ajustado bien al centro más plano de la pieza. No obstante, os quería contar que esta pieza, como no quedaba completamente plana y bien apoyada en la plataforma, durante el proceso de grabación de una de sus caras, di un golpe sobre la mesa, la pieza se movió y el láser hizo un pequeño salto, que es evidente en esta grabación. La máquina es precisa, muy exacta, pero claro, los errores humanos también existen. Y sin duda, estas máquinas necesitan estabilidad, tanto de la mesa donde esté colocada, como del material que incluimos en el interior mientras lo estamos trabajando. Ha llegado la hora de ver en detalle todas las piezas que he realizado. El abanico no tenía ningún misterio, ya habíamos visto las dos grabaciones en detalle. Paso a mostraros el pequeño marcapáginas de madera. Una borla y una pegatina de resina UV en la cara posterior completan este bonito detalle. La grabación sobre madera no tiene ningún misterio. Parámetros de grabación preestablecidos. En los llaveros de polipiel sintética las diferencias son muy sutiles. Quizás se vea un poquito más marcadas las líneas de grabación con el láser de 10 vatios de diodo y un tono más brillante o anaranjado cuando utilizo el láser infrarrojo sobre el llavero de polipiel azul clarito. Pero esto también puede ser por el tono de base de la polipiel. Como tienen distintas texturas, hubiera sido quizás adecuado utilizar la misma base de color de los llaveros para hacer una valoración más precisa o exacta entre ambos. La polipiel en color beige, grabada con el láser de 10 vatios de diodo, parámetros, velocidad 10.000, porcentaje de potencia 30%. Sin embargo, utilizando el láser infrarrojo para el llavero en color azul clarito, he variado un poquito los parámetros preestablecidos de la máquina, utilizando una velocidad de 4.000 y una potencia del 100%. Las fundas de pasaporte, que también estamos usando polipiel sintética, aunque imagino que como todo siempre hay diferentes calidades. Ambas portadas están grabadas siguiendo los ajustes preestablecidos en el láser diodo. Si bien en la parte trasera, cuando he ido grabando los diferentes sellos, he ido jugando un poquito con la variación de la velocidad, aumentándola o bajándola, subiendo el porcentaje de potencia, para ver si grababan en tonos más claros u oscuros en función de la cantidad de luz con la que se graba. De existir alguna diferencia, son tan sutiles que al menos en este material en concreto o estas piezas es imperceptible. Los posavasos de pizarra, velocidad 5000, porcentaje de potencia 35%, láser 10 vatios luz diodo. Cada una de estas piezas miden 10 por 10 centímetros aproximadamente. La imagen porcentualmente es un poquito menor, como de 9 centímetros, y en cada uno de ellos se ha invertido un tiempo aproximado de 50 minutos. A mí me ha gustado un montón el resultado. Tengo por ahí otros diseños, temáticas diferentes y estoy segura que no serán los últimos que realice. La prueba sobre resina acrílica me ha gustado muchísimo. Pese al batiburrillo de colores del fondo, el láser infrarrojo ha grabado perfectamente. Mismos parámetros que los que acabamos de ver en pizarra y de hecho ambas imágenes están grabadas creando un tono blanquecino. Me gusta la idea de combinar ambas técnicas, resina y láser.
Diferente resultado utilizando el mismo láser para la resina epoxi bicomponente. Este pequeño vaciabolsillos con forma de ala, colorido, brillante, irisado, graba con un color oscuro, opaco, un gris granito tirando al negro. Sobre este color de fondo base no destaca mucho, pero se lee perfectamente. Todo es jugar con los diseños. He usado los parámetros de grabación que tiene el láser preestablecido para el acrílico. Una velocidad muy bajita de 600 y una potencia del 95%. Una única pasada. Otra forma más de personalizar. El llavero acrílico, hemos visto ya los datos al inicio de este vídeo. No tiene ningún misterio, aunque el resultado me chifla y seguro que haré muchísimas más pruebas con este material y combinado con otros. Las chapas metálicas identificativas, velocidad 1000, 100 de potencia. Al grabar estas tomas finales me ha costado bastante, debido a la luz ambiental de grabación, encontrar el ángulo para que vierais perfectamente cada uno de los diseños. Por detrás de cada uno he grabado diferentes datos personales que evito mostrar en el vídeo, pero que pueden ser de ayuda. Quizás alguna alergia, alguna enfermedad, datos de contacto. Todos están grabados bajo los mismos parámetros. Si bien sobre algunos colores el contraste entre la grabación y el color de fondo es más evidente. Debemos pensar también que el tamaño es muy pequeñito y por tanto los detalles no serán tan visibles. Los abrebotellas de aluminio, todo un descubrimiento. Velocidad 10.000, potencia 95, nada que añadir. La pinza clip chupetero en dorado me ha gustado un montón. Ha quedado una grabación en color marrón, como el de la polipiel, que me gusta. Velocidad 800, 100% de potencia. He intentado una grabación sobre el mismo formato de chapa en plateado y no sé por qué no lo he conseguido. Pero a cabezota no me gana nadie. Seguiré intentándolo. Si bien es cierto que debemos evitar los colores demasiado brillantes o espejo porque pueden dañar el láser. Y estas piezas opacas precisamente no son. Y llego al final de estas muestras y pruebas con los lápices y bolígrafos plásticos. Sin duda, un detalle así tan chiquitín merece la pena. El paquete de 15 unidades era muy económico en las tiendas Action. Juego con los nombres, con la direccionalidad en la que coloco los materiales. Los parámetros 1000 de velocidad, 100% de potencia, aunque en algunos modelos he jugado bajando la velocidad de manera que el láser quema más o graba con mayor intensidad los materiales, ya que al usar el 100% de potencia no podía jugar con ella. Bueno, familia, con todas estas muestras, desembalaje, puesta en marcha de la nueva Falcon A1C de Creality, creo que ha quedado un vídeo completo. Os dejaré los enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Cualquier duda o sugerencia os leo y contesto en comentarios. Y como siempre, cuidaos mucho y nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!